En el modelo orientado a objetos, los usuarios pueden definir operaciones sobre los datos como parte de la función de la base de datos. Una operación llamada función se va a especificar en dos partes: la interfaz y la implementación. Los programas de aplicación de los usuarios pueden operar sobre los datos invocando a dichas operaciones a través de sus nombres y argumentos, sea cual sea la forma en la que se han implementado. En general, cada objeto está asociado con un conjunto de variables que corresponden a los atributos del modelo entidad-relación, un conjunto de mensajes y un conjunto de métodos. Los 4 principios de la programación orientada a objetos son los siguientes. El número 1 es la encapsulación, en el que cada objeto es responsable de su propia información y de su propio estado. La única forma de la que la información se puede modificar es mediante los mismos métodos del objeto. El segundo es la abstracción, el cual va a consistir en separar un elemento de su contexto o del resto de elementos que lo acompañan. El tercero es el poliformismo, el cual es considerado uno de los elementos más importantes dentro de la programación, ya que su definición está fuerte ligada a la herencia. Y el último, que es la herencia, se basa en la reutilización. Con este podemos definir relaciones jerárquicas entre clases, de forma que métodos y atributos comunes pueden ser reutilizados. Las clases y los objetos. Las clases son modelos y abstracciones de la realidad que representan un elemento de un conjunto de objetos que pueden ser estos aviones, animales, personas, autos, etc. Cada objeto debe ser responsable de su propio comportamiento. Para ello, cada objeto contiene información o atributos. Estos se conforman con el estado del objeto y tienen una serie de métodos utilizados para interactuar con él, llamados métodos. Obtienen información, codifican el estado del objeto, entre otras cosas. Y los objetos, que es la idea fundamental de la programación orientada a objetos. Esta unidad de programación se denomina objeto. Entonces un objeto es una encapsulación genérica de datos y procedimientos para manipularlos. En otras palabras, un objeto no es más que un conjunto de atributos, variables o datos y métodos con funciones que están relacionadas entre sí. Las clases abstractas, que una clase abstracta que declara la existencia de métodos pero no la implementación de dichos métodos, o sea, llaves o conocidos corchetes, las sentencias entre ellas, se considera una clase abstracta. Una clase abstracta puede contener métodos no abstractos, pero al menos uno de los métodos debe ser declarado abstracto. Para declarar una clase o un método como abstractos, se utiliza la palabra reservada abstract, como podemos ver en el ejemplo siguiente. Una clase abstracta no se puede instanciar, pero sí puede heredar, y las clases hijas serán las encargadas de agregar la funcionalidad a los objetos abstractos. Si no lo hacen así, las clases hijas deben ser también abstractas. La interfaz de una variable de una clase abstracta, con la condición de que todos sus métodos deben ser abstractos, si la interfaz va a tener atributos. Estos deben conllevar las palabras reservadas static, final, y con un valor inicial ya que funcionan como constantes, por lo que por convención su nombre siempre va en mayúscula. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo donde lo explica un poco más a detalle. Este ejemplo, en la clase empleado, tiene una clase llamada objeto implícitamente, y esta implementa la interfaz nómina creando el diagrama de clases de la siguiente manera. El clase objeto y la interfaz nómina se juntan para crear una nueva clase que se llama empleado, y así es como funcionan las clases abstractas. El poliformismo es una relajación del sistema de tipos, de tal manera que una referencia a una clase, atributo, parámetro, declaración local o elemento de un vector acepta direcciones de objetos de dicha clase y de sus clases derivadas, hijas o nietas. Veremos que el poliformismo y la herencia son dos conceptos estrechamente ligados. Conseguimos implementar poliformismo en jerarquías de clasificación que se dan a través de la herencia. Por ejemplo, tenemos una clase vehículo y ella se dependen varias clases como coche, moto, autobús, etc. Poliformismo en objetos.
Tal como funcionan los lenguajes fuertemente tipados, una variable siempre deberá apuntar a un objeto de la clase que se indicó en el momento de su declaración. Una función cuyo parámetro se haya declarando de una clase solo te aceptará recibir objetos de esa clase. Un array que se ha declarado que es de elementos de una clase determinada solo aceptará que rellenemos sus casillas con objetos de esa clase declarada. En concreto, en nuestro array de vehículos, gracias al poliformismo, podrás contener en los elementos del array no solo vehículos genéricos, sino también todos los objetos de clases hijas o derivadas de la clase vehículo, o sea, objetos de la clase coche, moto, bus o cualquier hija que se le haya definido. Un constructor es un método especial de una clase que tiene por objetivo inicializar campos de la clase, normalmente otros objetos. El método create, heredado de la clase de object, es un constructor y en muchas situaciones lo reinscribimos en las subclases. Puede haber otros constructores con otros nombres en la clase. El destructor es otro método de la clase que será el último que se ejecute y tiene por objetivo liberar espacio de campos de la clase. Problema 1. Un banco tiene 3 clientes que pueden hacer depósitos y extracciones. También el banco requiere que al final del día calcule la cantidad de dinero que hay depositada. Lo primero que hacemos es identificar las clases. Podemos identificar la clase de cliente y la clase de banco. Luego debemos definir los campos y los métodos de cada clase como a continuación. Sobrecarga de funciones. Es un mecanismo que permite asignar el mismo nombre a funciones distintas. Para el compilador, estas funciones no tienen nada en común, a excepción del identificador, por lo que se trata en realidad de un recurso semántico del lenguaje que solo tiene sentido cuando se asigna el mismo nombre a funciones que realizan tareas similares en objetos diferentes. Por ejemplo, si tuviésemos objetos que fuesen diversos tipos de polígono, triángulo, cuadrado, pentágono, círculo, etc., tendría sentido denominar getArea a todas las funciones que calculen el área de las diversas figuras, aunque naturalmente serían funciones distintas en cada caso. También tendría sentido denominar open a las opciones que abrieran un fichero o una línea de comunicación. Sobrecarga y ámbito de nombres. Debe tener una cuenta que en C++ no existe el concepto de sobrecarga a través de ámbitos de nombres, por lo que las versiones sobrecargadas deben estar en el mismo ámbito. Sobrecarga de operadores. La sobrecarga de operadores permite redefinir ciertos operadores como más y menos para usarlos con las clases que hemos definido. Se llama sobrecarga de operadores cuando reutilizando el mismo operador con un número de usos diferentes y el compilador decide cómo usar ese operador dependiendo sobre qué opera. La sobrecarga de operadores solo se puede utilizar con clases, no se puede redefinir los operadores para los tipos simples predefinidos. Herencia simple y múltiple. En pocas palabras, esta función nos permite crear un objeto a partir de otro teniendo las mismas características que el objeto ya existente. De esta manera se generan y comparten automáticamente los datos entre las clases y subclases de los objetos. La herencia múltiple nos habla de que puede heredar características y comportamientos de más de una subclase, contrastando con la herencia simple donde la clase solo se puede heredar de una sola superclase. Esto puede ejemplificarse de muchas maneras, desde un gallinero hasta un cajero automático, desde un avión hasta un automóvil. Todos los objetos y funciones pueden heredar características de un objeto mayor y poseer características los unos de los otros. Para concluir esta presentación, analizaremos las pilas y las colas. Podemos interpretar la pila como una pila de platos, donde se pueden recrear platos de arriba y de abajo. Esto, entrando y sacando información de la misma pila, nos permite trabajar en distintos lenguajes de programación de forma abstracta, mientras que una cola tiene un orden específico, alguien va primero que otro. Por lo tanto, las colas son, por decir así, una fila donde se organizan unas funciones que van entrando dentro del mismo programa.